Saludos guerreros de Dios, que Dios te bendiga. Les saludamos desde la Ciudad de México. Les saludamos desde la comunidad de la Iglesia Shekinah y desde los estudios de la página Nunca te rindas. Continuamos con el estudio de guerra espiritual. Hoy te voy a compartir lo que es la lucha de dos reinos. También lo tradicional y lo religioso contra la actualidad de lo que Dios está haciendo en nosotros. La tradición contra la revelación de lo que Dios está trayendo. Realmente cuando empezamos un conflicto en la tierra, si solo existe en la eternidad la autoridad del gobierno de Dios. Como explica en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En relación con el versículo 2 de Génesis capítulo 2, la tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacía. Dicen los teólogos que del versículo 1 al versículo 2 usted ya lo tiene en la Biblia, pero del versículo 1 al versículo 2, antes de Génesis, que primero fue el libro de Job, que ya el canon lo acomodó de esta manera, y del versículo 1 en Génesis al versículo 2 pasó un yom, así como pronuncia el helado yom, un tiempo indefinido. Tal vez pasaron miles de años para que estos dos versículos se juntaran. ¿Cuál es la razón entonces de este desorden? En el capítulo de Génesis habla de la recreación de la tierra, pero nunca dice que creó la tierra, ya que la tierra existía, y cuando la creó, cuáles eran sus características. También podemos ver en Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, y que Él formó la tierra, y que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó con un plan y con un propósito. La formó y después compuso, es decir, primero la creó y después viene el desorden, que esa condición que se compone y la vuelve a hacer. Quiero dejar el seguimiento de llegar a encontrar estos dos reinos. Dios existe en la eternidad, es el Espíritu y el Verbo, el Padre y el Espíritu. En Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, el Padre, y el Verbo era con Dios, el Hijo, y el Verbo era Dios, el Espíritu. Dios creó a los ángeles uno a uno, y siendo millones de millones, solo existen en la eternidad Dios y sus ángeles. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo del 12 al 19, el Hijo del Hombre levanta en derecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Se refiere aquí a Satanás, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En el Edén y en el huerto de Dios estuviste en toda piedra preciosa, era tu vestidura de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berillo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, y los primores de su tamboril y las flautas estuvieran preparados para ti en el día de la creación. Entonces, todo esto estaba preparado para luz bella, también los tamboriles, la flauta, o sea, la alabanza, para que Él le diera en el tercer cielo la honra y la gloria a Dios, y le diera la gloria y la alabanza día y noche. Pero tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu multitud de tus contradicciones fuiste llenos de iniquidad, y al percatarse, porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de la hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé a la tierra. Cuando dice aquí que yo te arrojé a la tierra, ¿en qué país es a donde baja cada año la serpiente? Solamente en México. Solamente
en Tulum, en Chiapas, es en donde baja. En ningún otro país, me imagino que fue arrojado, y cuando cayó en México. Dice: yo te arrojé en la tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren en ti, con la multitud de tus maldades y tus iniquidades y contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, en el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miraran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto será y para siempre dejará de ser. He asentado este pasaje completo porque será del apoyo para otros. Presenta características de sus vestidos, instrumentos en el día de la creación, en un solo ángel, en jerarquías querubines, así como perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Por lo anterior, Dios creó a uno de sus ángeles con sus características y jerarquías, y funcionó hasta formar un ejército de millones. Dios creó la tierra y sus ángeles son testigos, y la tierra y las piedras preciosas y el fuego. No existía el sol, ni la luna, el mar, ni otros, ya que esos aparecen en su recreación y todo. Encontramos en el libro de Job, en donde en Job capítulo 38, versículo del 4 al 7, le dice el Señor a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber, y si tienes inteligencia, ¿quién ordenó las medidas? Si lo sabes. Entonces Dios, cuando junta con sus dedos, hace los montes, y con sus dedos pone el límite entre el agua y la tierra. ¿O quién extendió sobre él el cordel? ¿Y sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso la piedra angular cuando alababa todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Cuando dice todas las estrellas del alba, todos los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. Se refería a la alabanza cuando miraban cómo Dios creaba la tierra de las piedras preciosas del fuego y rodeaba su gloria. Para saber qué estrellas del alba y de los hijos de Dios, de sus ángeles, en Job capítulo 1 versículo 6 y capítulo 2 versículo 1, también en Apocalipsis 12:4 y Isaías capítulo 14 versículo 13, se presenta la rebelión del reino angelical. Viene el desorden de la tierra a causa de la caída de la tercera parte de la creación angelical. Cuando aparece el mal con su maldad, que es el pecado, no fue con el hombre. Leemos en Ezequiel capítulo 28 del versículo 11 al 19, que es con el querubín protector hasta que se halló en ti maldad, así como fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La maldad, el pecado de la rebelión aparece con el lucero, hijo de la mañana, y no con el hombre. ¿Cuál fue el juicio de la revelación angelical en la tierra? Que se presentó el individuo a causa de la maldad y del pecado. ¿Sabes? Ahora te puedo explicar en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que los ángeles vieron hacer a Dios. Y debido a la rebelión de los ángeles en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, se movía sobre lo que es la faz de la relación. Ahí en Lucas capítulo 10 del versículo 17 al 20 e Isaías capítulo 14 del 12 al 15, con lo anterior la palabra de Dios es una perfecta armonía. Dios recreó la tierra, aparece el sol, aparece la luna, aparece el mar, los astros, el orden vegetal y animal. A mí lo que me sorprende del orden vegetal y animal, imagínate un animal que tiene manchas blancas, manchas grises o manchas negras, tiene manchas cafeces, manchas grises o manchas negras, come pasto verde y produce leche blanca.
Solamente Dios, a mí me sorprende eso, que solamente lo puede hacer. ¿Y cómo le dice a los animales que solamente en la vegetación pueden comer puras cosas verdes? Como hoy también nosotros, ¿no? Como las espinacas, las acelgas y variedad de cosas que hay que son verdes que podemos comer y todo. Entonces Dios le dice que cuando Él crea el reino vegetal y animal, en Génesis capítulo 1 del versículo 3 al 25, nunca dijo Dios sea la tierra porque la tierra ya existía, solamente recreó. Eso está en Isaías 45, 18. Ahora, en Génesis capítulo 1 del versículo 9 al 10 dijo también Dios, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas la llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y Dios creó al hombre y lo pone en el Edén terrenal de la recreación. Acuérdate que de un lodo especial lo toma, lo forma, entonces sopla el aliento de soplo. Entonces cuando sopla Dios sobre la figura que había hecho de barro, entonces cuando el momento que entra el soplo de vida es el espíritu y se junta el cuerpo con el espíritu y se hace el alma. Dios creó al hombre y lo pone en el Edén terrenal de la creación. En Génesis capítulo 1, 27, y Dios creó al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y Jehová Dios plantó el huerto del Edén en el oriente y puso allí su nombre que había formado. Se presenta la caída del hombre y es expulsado del Edén. El plan de Dios para el hombre era la eternidad perfecta, pero debido a su libre albedrío de su voluntad, él se advirtió el mismo peligro en Génesis capítulo 2 del versículo 16 al 17 y Génesis capítulo 3 del versículo 1 al versículo 24. Él alcanza la maldad de Satanás, la serpiente antigua, sufriendo las consecuencias en su espíritu, alma y cuerpo. Se presenta en la tierra el reino de Dios y el reino de Satanás, o sea, la luz y las tinieblas. Extiende una lucha de dos reinos, según la posición del hombre que pertenece a uno de ellos. Agradecemos a Dios por la vida del pastor Jaro Caballero de la ciudad de Guatemala, ya que en el tiempo en que Dios lo movió en esos temas, pudimos, en ese tiempo escuché un cassette de audio de la iglesia del Shaddai, trayendo un orden y armonía en el espíritu y la mente. Posteriormente sacó el libro de Victoria en Victoria, y sobre este tema se monta, y déjame formamos esto de una figura, de una descripción, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces, en el reino de la luz está Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el reino de las tinieblas está el diablo, están sus jerarquías, sus principados, sus potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. También en el reino de la luz están los ángeles y todo. Entonces, en el reino de las tinieblas están las regiones celestes. En Efesios capítulo 6:2, que las huestes espirituales de maldad. En el reino de la luz está la iglesia, y en el reino de las tinieblas los poderes y los señoríos. Como todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el mundo venidero, conforme a Efesios 1:21. Entonces, en el reino de la luz, tanto en Efesios 3:10, Salmo 103 del versículo 20 al 21, Jeremías 15 del 19 al 20 y Jeremías del capítulo 1 del versículo 9, 10 y 4 y 19. Y en el reino de las tinieblas están los tronos y los dominios y todo. Entonces aquí habla de una guerra, de una lucha de dos reinos, en el cual nosotros necesitamos Dios nos da un libre albedrío. Dios no te hizo como una marioneta o un robot que te programó para que sirvieras tanto tiempo y después te autodestruyas. No, Él respeta tu libre albedrío. Entonces hay una generación apostólica que restaura y derrime para que nosotros podamos entender. Entonces no te humilla. El Espíritu Santo al apóstol, el apóstol los enviados al cielo y para desatar el reino. Entonces hay una tradición contra una revelación. En las doctrinas básicas, un restablecimiento del pacto de Dios
en el hogar cristiano y la familia que viene a traer orden, en la iglesia, en su gobierno, su establecimiento, también los 5 ministerios en el gobierno de Dios, el tabernáculo de David, que es la alabanza, que está siendo restaurado en los últimos tiempos, donde los dones del Espíritu Santo, sus frutos, sus prioridades, su restauración económica. Hay una cobertura local, orar unos por otros, una cobertura apostólica. Toda persona que no reconoce una iglesia local no está dentro del reino. Entonces hay una cobertura ministerial, iglesia, hay gente apostólica, hay una obediencia y los pactos y todo. Si no ofrecemos, no tenemos cobertura, no hay un compromiso. Cobertura del Espíritu Santo, cobertura del cuerpo, cobertura de iglesia local, compromiso real en el ministerio. Dios ordenó en Hebreos capítulo 13, versículo 7, cobertura del Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, la cobertura de su gloria de Dios que nos va a saturar, una visitación en que nos llevará a ver la gloria de Dios cada día, cada momento. Tenemos que caminar ordenados, por eso es el orden. Hay una disciplina de gobierno divino. En 1 de Pedro capítulo 5, entonces déjame decirte que en el reino de Dios está lo que es apóstoles contra el reino de Satanás. En el reino de Satanás está el gobierno satánico. En el reino de Dios los profetas, y en el reino satánico principados y potestades. En el reino celestial de Dios evangelistas, y en el reino satánico señores del mundo. En el reino de Dios cristiano de Dios pastores, y en el reino satánico gobierno de las tinieblas, y en el reino celestial maestros, y en el reino satánico malicias espirituales de los aires. Si te vas dando cuenta, va en una guerra de reinos por rango. Hay una influencia mundial, apóstoles mundiales hacia varias naciones e internacionalmente, una nación a una nación, una religión a una religión regional, principados en el mundo y gobiernos y todo, que nos enfrentamos a los principados del mundo del gobierno satánico que quieren dominar. El principado se esconde y se influencia en el clero, es un trono y todo. La autoridad está en nosotros. El apóstol es general de estrategia. Entonces Dios te va dando estrategias nuevas. La función, llevar a la iglesia a la guerra espiritual. Entonces usted y yo estamos siendo llevados a una guerra espiritual. Desde el momento que usted aceptó a Jesús, entra a la guerra espiritual. Entonces Dios lo va preparando y lo va equipando como un general de guerra para que usted vaya enfrentando y desafiando los poderes del diablo. Yo profetizo que de los 4 vientos soplan sobre los huesos, y sobre estos huesos secos, sobre estos muertos, y declaro que vivirán sobre México y sobre estos países que nos están viendo. Esos huesos secos que están ahí ahora cobran vida en el nombre de Jesús, que traen sanidad, que traen economía, y que te conozcan esos huesos secos, que reciban vida sobre vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Entonces te bendecimos, hermano de la bonita página Nunca Te Rindas. Le saluda su yo, el pastor Isaac López. Bendiciones, pueblo de Dios, y podemos decir que hasta aquí la diestra de Jehová nos ha ayudado y nos ha sostenido. Nuevas son sus misericordias, y por sus misericordias no hemos sido consumidos. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Shalom.